Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios, un gusto verlos en esta oportunidad. Una noche un poquito más fresca, ¿verdad? Que las anteriores. Esta semana hemos tenido una disminución de las temperaturas. Venimos de Apatzingán, hace un ratito llegamos, hermanos, y qué frío estaba haciendo en Apatzingán, ¿no? Qué bárbaro, impresionante. No, pero al menos ya por debajo de los 40 grados, gracias a Dios, esa ya es mucha ventaja y es bendición. Y aquí también, al menos por lo que resta de la semana, parece ser que vamos a tener mejor clima. Y bueno, pues vamos a aprovecharlo para recibir la enseñanza con esa frescura, ¿verdad?, que tenemos en esta noche. Y vamos a estudiar un tema, hermanos, que nos va a permitir abordar un principio que es muy importante, muy fundamental en nuestra vida de fe. El tema tiene por título Entregando a Dios el manejo de mi tiempo. Y si entendemos que la vida se constituye precisamente del curso del tiempo, el tiempo que el Señor nos otorga para transitar sobre la tierra, entonces si damos al Señor el gobierno en el manejo de nuestro tiempo, eso representa que le estaremos dando al Señor el gobierno ¿de qué? De nuestra vida, evidentemente, ¿verdad? Y de eso es de lo que se trata. La vida cristiana consiste en entender que no somos gobernadores de nosotros mismos, no somos quienes recibimos la designación de definir los códigos morales de conducta y de comportamiento, no, para nada. Hay un solo ser soberano sobre el universo y ese ser soberano es Dios y por lo tanto nosotros en forma humilde, mientras más pronto lo entendamos, será mejor para nosotros mismos y rendirá más gloria desde la tierra a nuestro Dios. Mientras más pronto en humildad le presentemos a Dios nuestras vidas, la sujetemos a el conocimiento y la obediencia a su voluntad, entonces será mejor, ¿no? Sufriremos menos y no perderemos el tiempo. Cuando reflexionamos en la enseñanza bíblica que a lo largo de nuestra vida de fe hemos recibido, creo que encontramos un principio que tal vez no resume toda la enseñanza, pero sí abarca una porción importante de nuestra enseñanza escritural, y es justamente el principio de la obediencia. El Señor nos llama a ser obedientes. En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El Señor Jesucristo nos dice entonces que una evidencia de que le conocemos y le amamos es que le obedecemos. Tú no puedes obedecer un precepto que ignoras, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo amo a Diosito. Bueno, ya de entrada, referirte a Dios como Diosito da una exposición abierta y clara de tu desconocimiento del gran Dios que crea y gobierna el universo, ¿no? No, yo amo a Dios. Bueno, la evidencia de tu amor a Dios está en una proporción directa de tu nivel de obediencia. Le conoces, por lo tanto confías y entonces obedeces. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, ¿verdad? Entonces podemos argumentar que amamos a Dios, pero ningún argumento será válido si no está respaldado por una vida de obediencia a nuestro Dios. Y para obedecerlo hay que conocerlo. No puedes obedecer algo que ignoras, ¿no? Bueno, entonces la obediencia es un principio básico que hemos aprendido por la guía del Espíritu Santo y su iluminación de la palabra a lo largo del tiempo. Pero un segundo principio muy importante es esperar en Dios. Esperar en Dios. Entonces, frecuentemente pensamos que es suficiente con conocer qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero igualmente importante, hermanos, es conocer cuándo y cómo quiere Dios que lo hagamos. No solamente saber qué debo de hacer, sino cuándo es que Dios define que lo debo de hacer. Muy importante, hermanos, no equivocarnos en esperar el tiempo de Dios. Pero esto requiere que seamos pacientes, porque Dios no siempre nos dice de manera inmediata la forma en la que quiere que hagamos lo que hagamos y el momento en el cual Él define que nosotros lo ejecutemos. O cuándo vamos a recibir una bendición o una promesa. Muchas veces, hermanos, transcurre tiempo para que recibamos la iluminación de este conocimiento. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Bueno, aunque no, es la palabra, hermanos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué sucede cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios? Yo sé que la voluntad de Dios para mi vida es esta, y por cuanto ya sé qué es lo que Dios quiere, entonces yo tomo la determinación del tiempo en el cual efectúo. ¿Qué es lo que sucede cuando nos anticipamos a los tiempos de Dios? Simple y sencillamente nos metemos en problemas. Por lo tanto, hermanos, debemos entender que para Dios el tiempo es muy importante, aun cuando Dios no es limitado por el tiempo. Dios crea el tiempo para los seres humanos, pero Dios no es limitado por el tiempo. El tiempo nos limita a nosotros por la condición tridimensional, cuatridimensional en la que nos movemos, ¿no? Tenemos un cuerpo físico que limita nuestra condición espiritual y por lo tanto estamos sujetos a las condiciones físicas, y entre esas condiciones físicas dimensionales está el tiempo, pero nuestro Dios no es limitado por el tiempo. Porque Dios es un Dios trascendente. ¿Qué significa que Dios es trascendente? Lo hemos estudiado. Significa que Dios es el creador, pero nada de lo que Dios ha creado lo limita o lo gobierna. Él gobierna y limita todo lo creado. Dios delimita el tiempo, por ejemplo, de nuestra habitación sobre la faz de la tierra. Entonces, aun cuando Dios no es limitado por el tiempo que Él ha creado, en el propósito de su voluntad para ser glorificado por la humanidad, el tiempo es importante. Porque Dios utiliza el tiempo en nuestras vidas para efectuar sus propósitos. Cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, nos metemos en complicaciones. Fíjate lo que dice el Salmo 27:13. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Podemos entender que la circunstancia o la escena de situaciones en la que es inspirada por el Espíritu Santo esta escritura al salmista no era una escena sencilla, no era fácil. En forma particular no sabemos cuál era el curso de circunstancias por las que atravesaba el salmista cuando le es inspirada la escritura, pero cuando dice que él hubiera desmayado, entonces podemos entender claramente que no era nada sencillo, no era algo fácil de sobrellevar, no era algo fácil de soportar. Sin embargo, él no desmaya. ¿Por qué? Porque él creía. Él estaba cierto que vería la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. El verso 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Entonces, esperar en Dios, hermanos, es algo difícil, sobre todo cuando queremos las cosas ya, ahora, en el tiempo en el cual nosotros consideramos que tienen que suceder, cuando creemos que lo necesitamos ya. Y Dios no piensa lo mismo. Dios no piensa como nosotros pensamos. Nosotros somos exhortados, motivados y catapultados por la gracia de Dios en la influencia del Espíritu Santo habitando dentro de nuestras vidas para crecer en nuestras formas de pensamiento a los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Entonces Dios no va a descender en pensamientos y en caminos a nuestra vida. Nosotros tenemos que crecer por el Espíritu Santo en base a la condición redimida a los pensamientos de Dios y a los caminos de Dios. Entonces, no solamente es saber qué es lo que Dios quiere que hagamos, sino en qué momento Dios quiere que lo hagamos. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el matrimonio. Sabemos que la voluntad de Dios para el hombre y para la mujer es el matrimonio. Si tú, joven, jovencita, no has percibido espiritualmente un don de continencia para dedicarte enteramente a las cosas de Dios el resto de tu juventud y de tu vida, entonces la voluntad para tu vida de parte de Dios es que te cases. Pero esto, aun cuando tú sepas que es la voluntad de Dios, no lo vas a ejercer en el momento en el cual tú lo decidas, sino cuando estés debidamente preparado y capacitado para ejercer el matrimonio. ¿Cierto o no? Es como la sexualidad. El hecho de que los jóvenes identifiquen la sexualidad y la inclinación al ejercicio de la misma no les habilita para ponerla en práctica cuando ellos quieran. Dios quiere que practiques de forma correcta tu sexualidad en el tiempo idóneo para lo mismo, y el tiempo y el escenario es el matrimonio. Y fuera del matrimonio la sexualidad no se practica porque Dios lo ha diseñado de manera santa, de esa manera. Entonces hay cosas en las que entendemos son la voluntad de Dios, pero no siempre es el tiempo para ejercer la voluntad de Dios. Es el ministerio, por ejemplo. Tú puedes percibir un llamado ministerial de parte del Señor para enseñar la palabra como maestro, evangelista, pastor, etcétera, pero no significa que al percibirlo tú te autoactives en el ejercicio del llamado. Tú tienes que esperar el tiempo de Dios y en ese tiempo de Dios ser preparado, adiestrado, capacitado, fortalecido para ejercerlo de manera tal
que dé en el blanco el llamado que el Señor te ha dado. ¿Me estoy explicando, hermanos, con estos ejemplos? Bueno, el tiempo de Dios, entonces, entendemos que es el perfecto. Él conoce todos los detalles. Él conoce el pasado, el presente y lo futurible. Él sabe qué es lo que queremos, pero sobre todo sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe qué es lo más sabio que podemos hacer y nunca nos vamos a equivocar cuando decidimos esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que debes de tomar en lo subsecuente, tú tendrías que preguntarte, ¿tengo prisa? ¿Tengo prisa por hacer lo que debo de hacer o lo que estoy por hacer? ¿Estoy haciendo las cosas en mi tiempo o estoy esperando el tiempo de Dios? Cuando platicamos con los hermanos, generalmente nos damos cuenta de que argumentamos muy bien los motivos por los que debemos de hacer lo que queremos de hacer, lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer. Y generalmente cuando nos topamos con estos casos, bueno, el consejo lo damos en planteamiento de un cuestionamiento. Hermano, tú tendrías que preguntarte si Dios ya te dijo que lo hagas. ¿Estás completamente seguro de que el Señor ya te dio la luz verde, el banderazo de salida? Dios ya te reveló, ya te iluminó que es el tiempo para hacerlo, y es ahí donde muchos titubean. Entonces, es importante saber que Dios tiene un tiempo oportuno, porque también existe un tiempo inoportuno, hermanos. Y movernos en condiciones de inoportunidad, inequívocamente va a generar a nuestras vidas problemas. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3:1. Dice, hay un tiempo señalado para todo. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Has escuchado eventualmente la expresión, Señor, ya me quiero morir? ¿Alguna ocasión lo has mencionado tú, ¿no? En un momento de aflicción, de desconsuelo, de frustración, de traición, de desasosiego, en un momento donde desde tu perspectiva humana, ¿verdad? La mejor conclusión sería partir a la presencia del Señor ya y dejar de sufrir. Y dice, Señor, ya me quisiera morir. El Señor dice, cálmate, desesperado. No es tu tiempo de morir todavía. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado. Es como el agricultor. Algunos de ustedes, hermanos, se dedican a la agricultura. ¿Qué sucedería si cuando comienza a verse el fruto en el árbol, desesperadamente, hermano, tú lo arrancas y quieres comercializarlo? No vas a poderlo comercializar. En el caso del aguacate, que es el cultivo más importante en nuestra región, necesita dar la materia seca. Es decir, que ya tenga todas las cualidades el fruto para poder ser cortado, comercializado y consumido en su momento. Si tú lo arrancas antes de tiempo, te estás metiendo en problemas, estás conflictuando todo el proceso de agricultura. Tienes que saber esperar. El Señor nos dice tiempo de matar y tiempo de curar. ¿Cuál sería un tiempo de matar, por ejemplo? Pues un tiempo de guerra, un tiempo de paz. Y para cada cosa hay un tiempo debajo del cielo. Tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Un tiempo de llorar, hermano, es por ejemplo una ceremonia luctuosa, una ceremonia funeraria. Y cuán inoportuno es cuando nos encontramos en ceremonias funerales a personas que insensiblemente están contándose chistes y se están riendo. Inapropiado totalmente. No es el tiempo de reír. Es el tiempo de llorar, es el tiempo de reflexionar profundamente sobre el destino de nuestra vida. Dice la Biblia que es mejor el día de luto que el día de la fiesta, porque en el día de la fiesta tú no piensas sino en divertirte, pero en el día de luto, la ausencia de esa persona, la partida de esa persona nos lleva a reflexionar qué va a suceder si yo en este momento fuese retirado de la vida física. Entonces hay un tiempo para todo. Continúa diciendo tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar, tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de rasgar, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hay un tiempo para todas las cosas y los tiempos son definidos de manera perfecta e inequívoca por Dios. Entonces el Salmo 27:14 nos dice, aguarda a Jehová, espera, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.
Fíjate, cuando dice esfuérzate y aliéntese tu corazón, significa que se requiere valentía para esperar. Cuando el Señor Jesucristo nos salva, hermanos, la palabra dice que su Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, y una de las razones es porque el Espíritu Santo, siendo nuestro consolador también, nos daría la guía a toda la justicia y a toda la verdad. Dios sabe que nosotros no somos aptos para tomar decisiones por nosotros mismos. Y mientras más rápido nos demos cuenta de esa realidad, hermano, menos vamos a sufrir. No somos aptos para tomar decisiones por nosotros mismos, y por eso el Espíritu Santo mora en la vida del creyente para darle guianza, darle el consejo, darle el consuelo, darle la dirección y llevarlo finalmente a una vida justa y verdadera. Entonces, una decisión sabia es aquella que se efectúa en la base del conocimiento de la voluntad de Dios, pero también es aquella que se toma en el tiempo oportuno. Fíjate lo que dice Juan 16:12. El Señor Jesucristo les dice algo bien importante a sus discípulos. Les dice: aún tengo muchas cosas que decirles. Y parecería increíble, ¿no? Porque vaya que el Señor Jesucristo se encargó de verterles a sus discípulos una enorme cantidad de información, de preceptos espirituales y eternos. Nada menos, hermanos, el Sermón del Monte, que inicia en Mateo 5, acumula, amalgama todos los principios de vida eterna prácticos para la vida terrena, siendo hijos de Dios, y es una enorme cantidad de información. Y no recoge toda la información que el Señor les dio. Sin embargo, el Señor les está diciendo: aparte de toda la información que ya les he dado, tengo otro paquete informativo, pero en este momento, dice, no lo pueden sobrellevar. O sea, hay un tiempo en el cual, y no es este, en el que ustedes van a recibir más información todavía de la que ya les he vertido, ya les he asignado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ese sería el tiempo, hermanos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es el Espíritu Santo, hermanos, siempre que nos va a mostrar qué es lo correcto para hacer, pero también Él nos va a mostrar cuándo es el tiempo correcto para hacerlo. ¿Lo creemos esto, hermanos? Bueno, ¿qué haces entonces cuando Dios te dice que esperes? ¿Cuál es tu actitud ante ese mandato de parte de Dios? Mira, cuando Dios dice y pide que esperemos, es muy importante que escuchemos y obedezcamos. Aprender a escuchar a Dios y esperar su tiempo es un principio básico e indispensable para nuestra vida. Dios nos da la dirección y lo sabemos a través de su palabra. Y la dirección de Dios no solamente involucra qué hacer, sino cuándo hacerlo. Y cuando la Biblia dice esfuérzate y aliéntese tu corazón, en esa palabra está involucrado el concepto de espera. Tienes que esperar. Cuán importante es aprender de Dios a esperar, sobre todo en este mundo, hermano, en el que parecería que el motor de todo lo que sucede es la urgencia y la inmediatez, en donde la mejor oferta siempre incluye la entrega inmediata, ¿no? Estamos acostumbrados en este mundo tecnológico y científico a hacer las cosas con los resultados más inmediatos posibles, ¿no? Por ejemplo, cuando adquirimos productos, bienes o servicios a través de las plataformas de mercadería en línea, ¿no? De compraventa en línea, Mercado Libre, Amazon, muchas veces estamos dispuestos a pagar más por tenerlo más pronto. Oye, a ver, Mercado Libre me lo da más barato, pero me lo entrega 3 días después del pedido. En cambio, Amazon me lo promete para mañana, ¿no? Aunque me cobre 100 pesos más, lo compro por Amazon. Y muchas veces la inmediatez, la prontitud o la urgencia de la entrega es el factor diferenciador en la calidad del servicio. Estamos acostumbrados a hacerlo así. El motor de nuestra vida es la urgencia. Un mundo en el que esperar es cosa del pasado. Ya esperar no es un concepto actual. Hermano, lo hemos comentado varias veces antes, para que una carta, una misiva llegara a las manos del destinatario, cuando el remitente lo enviaba, tenían que cruzar un día, 2 días, semanas o meses, dependiendo de la distancia que tendría que recorrer el correo. Pero hoy, hermano, a la velocidad de un
clic en tu dispositivo celular, llega el WhatsApp a tu receptor. Y entonces estás esperando una respuesta inmediata. Estamos acostumbrados a hacer hoy las cosas urgentemente. De hecho, hermano, ¿cuántos negocios hoy se cierran a través de las redes sociales como el WhatsApp? Oye, a través del WhatsApp haces pedidos, a través del WhatsApp confirmas pedidos, entregas, etcétera. Hoy ni siquiera tienes que ver la cara de la persona con la cual estás comerciando, negociando. A través del WhatsApp, de esa forma tan impersonal, pero tan inmediata, cerramos negocios. ¿Sí o no? Estamos acostumbrados a movernos por lo urgente, pero fíjate que Dios no tiene urgencias. Dios no le urgen las cosas. Dios continúa utilizando el tiempo para procesar los resultados correctos. Hoy vivimos en un mundo en el que parecería que el tiempo es gobernado por nuestras premuras y donde mientras más corto sea el plazo, es mejor. Para Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios de emergencias ni de urgencias. Entonces, si hemos de practicar los principios de vida eterna que venimos a estudiar y que estudiamos en nuestra casa, hermano, y no los preceptos de urgencia del mundo, un principio muy importante es esperar, aguardar a Jehová, esforzarnos y alentarnos en el corazón, esperar a Jehová. ¿Estamos de acuerdo en eso o no, hermanos? Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder esperar en Dios? El primer requisito, hermanos, que nos da la Biblia es tener fe. ¿Por qué? Porque si voy a esperar en Dios, obviamente es porque confío en Él. Si yo no confío en Dios, obviamente yo no tengo por qué esperar el tiempo de Dios. Ni puedo otorgarle certidumbre o veracidad a lo que Dios está mostrando a mi corazón, porque no confío en el Señor. Pero si yo confío en Dios, entonces no solamente creo lo que me dice, sino espero el tiempo que me dice que debo de esperar. Esto, hermano, se llama fe. La confianza en Dios es fe. Entonces, cuando entendemos que nuestro tiempo en las manos de Dios procesa siempre los mejores resultados, vamos aprendiendo la paciencia. Y esto involucra esperar el tiempo en el que Dios nos autoriza a hacer las cosas o continuar los proyectos. Si vamos a esperar en Dios, necesitamos fe, confiar en su voluntad y el tiempo de su voluntad. ¿Por qué? Porque la evidencia de la fe, ¿cuál es? Es la obediencia, precepto básico, un principio fundamental, ¿no? Si yo creo lo que digo, voy a manifestarlo viviendo conforme a lo que digo. Entonces, si yo creo, hermano, que Dios es Dios, entonces yo voy a esperar el tiempo que Dios me dice que debo de esperar. Hay cosas que eventualmente las deseamos, las anhelamos, son buenas, no son malas, son lícitas, son legítimas, pero el Señor dice, espera, no es el tiempo. Mira, un ejemplo personal. Yo desde hace muchos años, hermanos, tenía la firme intención, el deseo profundo de continuar estudiando teología, sistematizando y formalizando mis estudios teológicos como pastor. Es importante para una congregación que el que ministra la palabra, quien recibe la asignación, tenga lo más sistematizado posible el conocimiento teológico, bíblico, evidentemente. Y aun cuando mucho tiempo anhelé sistematizarlo a través de estudios de seminario, hasta apenas, hermano, hace unos días, Dios me abrió la puerta. Dios me dijo, llegó el tiempo. Lo deseaste mucho tiempo. Sin duda sería una gran bendición para la iglesia, pero será una bendición procesado a mi manera, a mi forma y en mi tiempo. Y en ese sentido, hermano, gracias a Dios, ya estamos a punto de iniciar algunos estudios teológicos que van a terminar siendo bendición para la iglesia, porque van a incrementar la gama discipular para todos nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no fue en mi tiempo, fue en el tiempo de Dios. Dios me enseñó a esperar. Y créeme que eventualmente yo repasando y viendo las currículas académicas de algunos seminarios, decía, yo ya quiero y adquiría literatura y todo esto y me autodisciplinaba en el aprendizaje, pero Dios abrió ya la puerta y esto va a ser una bendición, pero en el tiempo de Dios. Y hoy, hermano, Dios me muestra por qué no fue antes. Si hubiera sido antes,
Dios no lo hubiera bendecido. Esto, hermano, nos permite entender que nuestro tiempo en las manos de Dios procesa siempre los mejores resultados. Entonces, confiar en Dios no significa que vamos a recibir lo que queremos cuando creemos que lo necesitamos. No, no significa que vamos a recibir las cosas cuando creemos que las necesitamos. Confiar en Dios involucra que creemos que cuando sea el tiempo oportuno, vamos a recibir de Dios lo que necesitamos, cuando sea el tiempo oportuno. Entonces, la pregunta, ¿dirías que tienes la fe para esperar en Dios cuando tienes que tomar una decisión importante? Se necesita fe para esperar. Hay personas que creen que si no lo hacen ahora, después ya no va a suceder. Entonces lo tengo que agarrar cuanto antes. ¿Y eso de qué nos habla? Del desconocimiento que podemos llegar a tener de quién es Dios. Es como la joven que dice, es que si no aprovecho este tren se me va el barco o el tren y me voy a quedar para vestir santos en la iglesia. Y la joven tiene 17 años de edad. No, o sea, esa es una joven desesperada. Es una joven que entiende, qué bueno que ya entienda que reacciona de forma correcta a su estructura sexual como Dios la ha diseñado, pero ahora espérate, no se te está yendo ningún tren. Y así tengas 40 o 50 años, si no es el tiempo de Dios, no se te está yendo el tren. Va a llegar el tren de Dios. Solamente Dios te dice, tienes que esperar. ¿Habrá algo difícil para Dios, hermano? ¿Habrá algo que se le dificulte a Dios? ¿Será que a Dios se le complica el procesamiento de sus bendiciones y sus promesas y por lo tanto nos hace esperar tiempos innecesarios? Por supuesto que no. Dios es un Dios que cuando habla, lo que habla sucede. Dice la palabra que Él tiene poder a través de la mención de su palabra de poner la vida donde está la muerte. Dios no tiene problemas, no está limitado por lo que a nosotros nos limita. Pero Dios utiliza nuestro tiempo humano para procesar la mejor capacidad de nosotros para administrar sus bendiciones. Entonces, cuando pides algo a Dios y no lo recibes, es o porque no lo necesitabas o no era el tiempo correcto para entregarlo. Esperar en Dios entonces requiere fe. 2, esperar en Dios requiere paciencia. Fíjate lo que dice el Salmo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Vuelvo al ejemplo de la jovencita o del jovencito, ¿verdad? La jovencita ve que sus compañeras de la preparatoria o de la universidad ya tienen novio y ya tienen interacción sentimental, romántica y hasta sexual. Y entonces esta jovencita cristiana, esta jovencita temerosa de Dios, en vez de continuar con su vista puesta en Jesucristo, autor y consumador de la fe, viviendo con gozo y paz cada etapa de su vida, ve la forma en la que aparentemente disfrutan la vida, dice la Biblia, los malignos, es decir, los que no conocen a Dios, y entonces dice, no es que aquella ya tiene novio y aquella también ya tiene novio, y no solamente eso, sino que el mundo, la presión social, comienza a inclinarme a tomar estas decisiones, y entonces comienzo a tomar tiempos equivocados para disfrutar cosas que Dios tenía preparadas en su tiempo perfecto. Y es lo que dice la Biblia, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces Dios nos dice, no seas impaciente, no te alteres, no te excites. ¿Qué dice Hebreos 10:36? Te es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas la promesa. ¿Te das cuenta? Hay un tiempo inevitable de espera entre la promesa de Dios, entre la iluminación de la voluntad de Dios para una circunstancia particular, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu matrimonio, etcétera, para tu negocio, tu empresa, tus inversiones. Dios revela, Dios ilumina en el conocimiento de su palabra por su Espíritu Santo el tiempo correcto para cada cosa en tu vida, lo que Él quiere. Pero entre lo que Él revela y cuando esto sucede hay un tiempo inevitable de espera que se llama paciencia.
Te es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, recibas entonces la promesa que ya habías tú conocido de parte de Dios. Entonces, entre lo que Dios muestra a tu vida y la entrega de lo que Dios mostró a tu vida, hay un tiempo de espera. Pero ese tiempo de espera, dice la Biblia, es haciendo la voluntad de Dios. No es en pasividad, no es en inactividad, no es en improductividad. Es haciendo lo que Dios te dice que hoy debes de hacer a fin de prepararte, adiestrarte y capacitarte, y cuando recibas la promesa puedas administrarla de forma íntegra y productiva y dé en el blanco. El propósito por el cual Dios te da esa promesa, esa bendición, dé en el blanco. Alcance el propósito. Porque Dios no es deudor de nadie. Y Dios no le va a entregar a alguien una bendición para la que no ha dado el adiestramiento a fin de que sea administrada de forma correcta. Entonces la paciencia es un tiempo de ineludible de espera, haciendo la voluntad de Dios a fin de adiestrarme y capacitarme para administrar lo que Dios me ha prometido. Si tú crees que Dios es quien dice la Biblia que es, pues puedes creer que Dios te va a mostrar el tiempo oportuno para tomar decisiones. El momento oportuno para hacer una compra, el momento oportuno para tomar una decisión, para viajar, para salir de vacaciones, para cambiarte de ciudad, el momento oportuno para hacer una inversión, hacer un negocio o para tomar un empleo. Dios te va a mostrar el momento. El tiempo de Dios es perfecto. Si crees que Dios quiere y tiene lo mejor para ti, entonces vas a esperar. Y si tú eres de los que dicen, no, es que no tengo tiempo para perder, no puedo esperar, bueno, tienes que aprender que nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Jamás. Siempre vamos a descubrir que su tiempo es el propicio. Entonces, en primer lugar, se necesita fe, se necesita paciencia. En tercer lugar, se necesita valentía. Josué 1:9, fíjate lo que dice. Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas como valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué tremenda promesa, ¿no? Es lo que Moisés le dijo al Señor. ¿Te acuerdas, Señor? Si tú no vas conmigo, ningún sentido tiene que yo vaya a ninguna parte, ¿no? Entonces, Señor, si tú no eres, entonces, Señor, ¿qué sentido tiene que yo piense, haga, decida, planifique, haga, articule? No tiene sentido. Pero la promesa aquí es que el Señor irá con nosotros donde quiera que vayamos. Pero esta promesa, para que tenga cumplimiento, tiene que estar antecedida de nuestro esfuerzo, hermanos, de nuestra valentía, y no desmayar. ¿Y cómo es que nosotros no desmayamos, como lo veíamos en el Salmo inicial? Conociendo que Dios es quien dice que es y que hace lo que Él dice que puede hacer, que es un Dios real, que es un Dios veraz, que es un Dios omnipotente, que es el Dios que la Biblia dice que es. Eso nos lleva a la fe, a la valentía y a la capacidad de esperar. Y el Señor dice, yo te voy a respaldar. Pero antes dice en el verso 8 lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces aquí el tema es hacer conforme a todo lo que en la Biblia está escrito. Ese es el libro de la ley, el Antiguo Testamento, y evidentemente hoy en nuestros días involucra también el Nuevo Testamento. Somos llamados a hacer conforme a lo que en la Biblia está escrita, pero ¿cómo podemos hacer lo que la Biblia dice que debemos de hacer y cuándo lo debemos de hacer? Dice la palabra de Dios: en la medida en la que nunca se aparte de nuestra boca su palabra. Y aquí parecería que el Señor nos está llamando al evangelismo, ¿no? Que no se aparte de mi boca la palabra y la mencione, la predique. No. En el contexto no es eso. En el contexto nunca se apartará de tu boca. El libro de la ley se refiere a el hablar la palabra en una forma de meditación, en búsqueda y sobre todo hacia nuestros adentros más que hacia el exterior. Es cuando tú estás hablando en búsqueda algo que concentra tu atención, en lo que enfocas tu inteligencia y lo estás meditando y lo estás meditando y lo estás meditando.
Bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dará su fruto a su tiempo, su hoja no cae, no así como el malo, que etcétera. Tú estás meditando, en vos queda. Esto es lo que representa: no se apartará de tu boca este libro de la ley, la lectura, la meditación, la memorización, de día y de noche. La palabra de Dios, entonces, cuando entra a tu sistema espiritual, en ese sistema, en ese proceso de masticación y digestión, el Espíritu Santo comienza a distribuir toda la energía y potencia de la Biblia a nuestro ser espiritual y por consecuencia a nuestro ser físico. Y entonces estamos preparados para hacer conforme a lo que en la palabra de Dios está escrito. No pretendas obedecer, ser capaz de obedecer la palabra de Dios si antes no practicas la meditación, la lectura, la interiorización de la palabra de Dios. Es imposible. Es una mecánica fundamental diseñada por Dios. Por eso el énfasis constante es: medita la palabra, vea la palabra, sé consciente, sé sistemático, sé formal en tu aproximación a la palabra de Dios para que puedas hacer conforme a todo lo que en ella es escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y lo que hagas te saldrá bien. La prosperidad de tu camino no será en función de lo que tú deseas, sino en función de lo que Dios ha revelado es su voluntad. En este caso, para Josué, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál sería la prosperidad de su camino? Cuando él hiciera subir al pueblo a la tierra prometida y conquistara las regiones y distribuyera la tierra en heredad como Dios lo había prometido al pueblo de Israel. En eso Jehová prosperaría su camino en la medida en la que él hablara, meditara su palabra de día y de noche para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces se necesita el conocimiento de la Biblia para ser valientes, para no temer y para no desmayar. Se necesita conocer la palabra de Dios, ser valientes para poder decir no cuando en la palabra de Dios se dice no es el tiempo. Se necesita valentía para decirle no a las ofertas, no a las oportunidades que en apariencia son extraordinarias, apetecibles, idóneas, y sabemos de parte de Dios que no lo son. Es como la jovencita cristiana, una hija de Dios, una mujer digna, una mujer santa, ha creído en el Señor, ha sido lavada por la sangre del Cordero, y de repente se presenta un personaje, un hombre calvo, de voluminoso abdomen, 50 años de edad, no de buena apariencia, y le dice a esta jovencita de 20 años: eres el amor de mi vida. ¿Cuál va a ser la respuesta de esa joven? Déjeme, le comparto el Evangelio de la Gracia. Usted necesita arrepentirse de su pecado. Querido pagano, incircunciso, filisteo, hijo de Moloc. O sea, no. Evidentemente, en esa escena de circunstancias, la jovencita no tendrá ningún problema en ser firme en sus convicciones, porque conoce la voluntad de Dios y conoce el tiempo de Dios, y entonces podrá decirle no. Pero ¿qué pasa si en vez de ser ese personaje es un joven de 22 años, alto, fuerte, atlético, ojos claros, ¿verdad? Piel tersa, voz aterciopelada igualmente, y además se baja de un auto último modelo y le dice: eres el amor de mi vida? Esa mujer, esa joven va a ser probada en sus convicciones. Igualmente un joven cristiano, si llega la chimoltrufa y te dice quiero todo contigo, pues le vas a decir: no, disculpa, pero no soy el chompiras, ¿verdad? No soy el botija, no. O sea, mis convicciones son firmes en el Señor, pero ¿qué tal si llega Miss Puruándiro, la flor más bella del ejido, hermano? Una joven atractiva, bella, una vista penetrante, ¿verdad? Y justo lo que crees necesitar para poder sentir plenitud y satisfacción. Ahí tus convicciones van a ser probadas. Cuando Dios dice espera, somos llamados, hermanos, a esperar. Si no sabemos esperar, siempre vamos a terminar en complicaciones.
generalmente de carácter permanente. Y eso es muy triste. Escuchar a Dios y estar dispuesto a obedecerle requiere fe, paciencia y valentía. El tiempo de Dios, hermanos, es el perfecto. Si no obedecemos ni prestamos atención al Espíritu Santo, hermanos, va a suceder algo. La voz del Espíritu Santo que hoy escuchamos de manera fuerte y clara, por la desobediencia, la escucharemos cada vez menos y menos y menos hasta que ya no escuchemos nada. Y esa es una tragedia espiritual para un hijo de Dios. Y no es que el Espíritu Santo ya no hable, no es que el Espíritu Santo pierda potencia, porque es Dios, es inmutable, es todopoderoso, es omnisciente, sino que la dureza de nuestro corazón termina insensibilizándonos espiritualmente para escucharlo. Entonces, hermanos, qué triste cuando Dios deja de hablar, y no es que Dios deje de hablar, sino que yo ya no tengo la calidad auditiva espiritualmente para oír y distinguir la voz de Dios. Entonces quedamos en un estado de indefensión, en un mundo plagado de depredadores espirituales y morales. Tragedias por no escuchar y no obedecer la voz de Dios. Hay que decidir entonces esperar en Dios, sobre todo cuando hay demasiada presión. El peor momento para tomar una decisión es cuando no sabes qué tienes que hacer. Ese no es el momento de hacerlo entonces, es el momento de esperar. Fíjate el Salmo 40, verso 1, dice: pacientemente esperé a Jehová. Y uno podría pensar en el rey David diciendo, pues cómo no, en una cama king size en el palacio real de Jerusalén, con la comida, ¿verdad?, en la cama, en el momento en el que te despiertas, truenas un dedo y la gente te obedece. ¿Cómo no vas a esperar en paciencia en ese momento? Pero no era la escena en la cual es inspirada David este salmo. Él dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La Biblia no describe de manera particular a qué se refieren estas ilustraciones que el rey David emite, hablando de un pozo de desesperación, de un foso de lodo cenagoso, pero evidentemente esto lo asociamos con una situación desesperada, una situación de emergencia, una situación de dolor, de aflicción, de tribulación, una situación de la que cualquiera quisiera salir lo más rápidamente posible. Pero lo que hizo el rey David, hermano, no fue intentar salir por su propio esfuerzo de ese foso de desesperación, ni hundirse más en sus vanos esfuerzos. Lo que hace David en el momento de la tristeza, la frustración, la desesperación, el dolor, es esperar. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, escuchó mi clamor y entonces el Señor respaldó mi paciencia. El Señor me sacó de ese foso cuando aprendí todo lo que tenía que aprender en ese foso. Cuando fui fortalecido, todo lo que tenía que ser fortalecido en ese lodo cenagoso, entonces el Señor, que es bueno y lleno de gracia y misericordia, me hizo sacar de ese foso. Y de esa condición hundida y profunda me puso sobre lo más alto. Dice: puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso cántico nuevo, alabanzas en mi garganta. Y esto verán muchos y creerán y temerán en el Señor. Quiere decir entonces que la paciencia, el saber esperar, termina siendo un factor evangelístico para los que ven los resultados procesados a nuestro favor, para la gloria de Dios, en su tiempo, en el tiempo del Señor. Se requiere entonces fe, paciencia, valentía y por último se necesita fortaleza, hermanos, fortaleza. Ser firme, no movernos hasta que Dios nos lo indique. Sobre la firmeza, hermanos, es un principio espiritual que también el Señor nos ha dado mucha enseñanza en el tiempo. Cuando el Señor nos dice, sé firme, significa que nada te movilice de la posición donde se te ha situado. O sea, el Señor dice, aquí te quedas hasta que tú me digas y nada me mueve, Señor, porque estoy firme. No importa la presión, no importa el empuje, no importa que las circunstancias surjan, no importa que venga una fuerza y pretenda movilizarme, yo soy firme y no me muevo de esta condición. Señor, si esto no es tu voluntad,
entonces solamente dame fuerza para decir no. Pon en mi corazón un deseo tan grande por ti y por obedecerte que no quiero hacer nada en desobediencia a lo largo de mi vida. Se requiere fuerza, se requiere perseverancia, tolerar las sugerencias, la presión de los que nos dicen que hagamos algo fuera del tiempo de Dios. Hay una sola voz suprema que hemos de esperar y esa voz es la voz de Dios. Para esperar en Dios se requiere fe, paciencia, valentía, fortaleza y perseverancia. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Bueno, humillación delante de Dios. Señor, estoy dispuesto a aguantar lo que sea hasta que tú me muestres qué hacer y cuándo lo debo de hacer, no antes. Somos llamados a obedecer a nuestro Dios y por lo tanto dejar en sus manos las consecuencias. Esperamos en Él hasta estar completamente seguros de que hemos escuchado lo que Él nos pide. El mejor lugar para vivir como sus hijos es su voluntad, hermanos. La voluntad es el escenario ideal para vivir, la voluntad de Dios. Es como la isla en medio del océano, pero llena de todos los recursos naturales para la subsistencia. Donde tienes agua dulce, tienes sombra, tienes frutos, tienes vida en esa isla. Estás en medio del océano desolado, pero en una condición de perfecto resguardo. Es el oasis en medio del extenso desierto, donde tienes todos los medios de subsistencia. La voluntad de Dios nos sustenta, la voluntad de Dios nos sostiene, nos prospera, nos bendice. Nuestro tiempo en sus manos siempre produce los mejores resultados. Pero cuando nosotros decimos no, voy a ver qué hay más allá de este oasis, vas a terminar muerto, seco en el desierto. Voy a ver qué hay más allá después de esta isla, vas a terminar ahogado en el océano, con problemas. No solamente entonces es el conocimiento de la voluntad, sino el tiempo para ejercer su voluntad. Obedecer a Dios nos garantiza que vamos a tener lo que Él sabe que nos conviene. Entonces, hermano, yo no sé qué es lo que Dios esté hablando a tu corazón o por qué Dios esté hablando a tu corazón en esta noche, pero si tú sabes que estás tomando decisiones fuera de tiempo, si Dios ha hablado a tu corazón, el Espíritu Santo ha hecho audible a tu ser interno su voz y te ha mostrado que no es el tiempo, detente, espera y pídele a Dios que limpie tu corazón. Entrégale tu vida. Dios tiene el plan perfecto, la mejor estrategia, el mejor destino, pero Él lo va a procesar en su tiempo. Vamos a orar. Gracias, Dios. Tú eres el Dios de la creación. Creaste el tiempo. A ti no te limita, pero lo creaste para procesar en nosotros resultados divinos, eternos, superiores, maravillosos, Señor. El resultado de tu voluntad en la vida del ser humano siempre va a reflejar el brillo de tu gloria, Señor. Tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu bondad. Señor, si creaste el tiempo, al haberlo creado tú, también tú legislas cómo suceden las cosas en el tiempo. Gracias porque en muchos sentidos nos has iluminado el conocimiento de tu voluntad. Pero Señor, hoy te pedimos, muéstranos el tiempo, tu tiempo, para tomar decisiones, para efectuar tu voluntad.
Hay un tiempo de reír y uno de llorar. Señor, has puesto un tiempo a todo lo que sucede debajo de la tierra, debajo del sol. Queremos vivir haciendo tu voluntad, con paciencia, mi Dios, para poder recibir y administrar para tu gloria tus promesas y tus bendiciones. No es fácil, mi Dios. Necesitamos fe, paciencia, valentía, fortaleza, perseverancia, Dios. Y todo esto lo vamos a recibir en la comunión íntima contigo, en la meditación de tu palabra, en el conocimiento iluminado por tu Espíritu Santo de quién eres tú. Ayúdanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén.